Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a la quinta sesión de capacitación del ciclo de actualización para periodistas CAP sobre democracia en Guatemala. Les saludo en nombre de la Asociación Cívicas de la Fundación TESC para América Latina, del Instituto Nacional Demócrata y de los ciclos CAP. Esta mañana tenemos el gusto de contar con la participación de Carolina Jiménez Sandoval como expositora para abordar el tema Ampliar derechos para defender la democracia. Carolina es la presidenta de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, WOLA por sus siglas en inglés. Tiene más de 20 años de experiencia en investigación y en defensa de los derechos humanos en las Américas y en otras regiones del mundo. Anteriormente fue la directora de investigación para las Américas de Amnistía Internacional y previamente trabajó para la Open Society Foundations como oficial de programas enfocada en migración y desde ahí lideró la creación de CAMINE, una alianza para las migraciones en Centroamérica y México. Su trayectoria incluye una amplia experiencia en el ámbito internacional. Entre otras responsabilidades, fue asistente de proyectos e investigación en la Universidad de las Naciones Unidas en Japón y trabajó en Argentina con la Unidad de Género y Políticas Públicas de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACS. Carolina es licenciada en Relaciones Internacionales, tiene un doctorado en Estudios Internacionales por la Universidad de Waseda, Japón, y realizó un programa postdoctoral en Derechos Humanos y Ética de la Universidad Central de Venezuela. Además, es colaboradora en medios de comunicación y publicaciones en América Latina y Estados Unidos. Carolina, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación para participar como expositora de los ciclos CAP. Muy buenos días y te dejo en el uso de la palabra. Muchas gracias por la amable presentación, Marielos, y muchas gracias a todos las y los colegas de CAP por invitarme. Como escucharon de Marielos, yo dirijo WOLA, ¿no? La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, y bueno, en Guatemala tenemos muchos años de trabajo a favor de la democracia, pero también en temas de independencia judicial, anticorrupción, etcétera, ¿no? WOLA es una organización que tiene, este es nuestro aniversario 50, ahora en este 2024. Fue una organización que se creó después del golpe de Estado de Pinochet en Chile, y su principal función ha sido ser un puente, ¿no?, para la sociedad civil de América Latina y la política pública exterior que se hace desde Estados Unidos hacia la región, pero también tenemos mucho trabajo dentro de los propios países latinoamericanos, ¿no? Pues somos una organización regional y nuestra misión es la defensa de la democracia y de los derechos humanos. Entonces me complace mucho estar acá. Yo voy a presentar algunos conceptos que me parecen muy importantes para el ejercicio del periodismo, y por eso me da mucho gusto estar hablando con periodistas, porque desde la defensa de los derechos humanos, que es mi campo de acción, y de los principios democráticos, la alianza y el trabajo con los periodistas es súper clave. Este título que discutimos con Marielos busca presentarles la idea del espacio cívico por lo que es un espacio de derechos, ¿no? Y yo quiero hablar primero de ese concepto, porque es un concepto, puedo decir, como bastante etéreo, ¿no? Luego quiero hablar del caso centroamericano, obviamente puntualizando mucho la situación de Guatemala, pero bueno, ustedes son las y los expertos sobre Guatemala, así que también quiero aprender de ustedes, y terminaremos con unos trabajos en grupo que, bueno, ya les daremos un poco las indicaciones y, bueno, obviamente intentaremos concluir, aunque sobre estos casos pocas veces uno realmente concluye, ¿no? Perdón, que voy a poner aquí mi reloj para asegurarme que tengamos todo el tiempo bien manejado. Entonces, ¿qué quiero decir o qué queremos decir nosotros cuando hablamos de espacio cívico? Es un término complejo de definir por una razón lingüística, ¿no? Y es que cuando nosotros pensamos en espacio, pensamos siempre en espacio territorial, una habitación, una casa, una avenida. O sea, el espacio es siempre algo tangible.
¿no? Pero no, el concepto del espacio cívico realmente no es un espacio, si bien ocupa el ejercicio de la libertad dentro del espacio cívico, ocupa espacios tangibles y territoriales, el espacio cívico es un ambiente, es un contexto, ¿no? Que existe para que podamos ejercer ciertas funciones en la vida pública, ¿no? El espacio cívico, ese ambiente o ese contexto donde nos desarrollamos, nos permite reunirnos pacíficamente, nos permite expresarnos libremente y nos permite agruparnos con fines específicos, y de eso ya voy a hablar más adelante. Entonces, es un concepto que está estrechamente ligado con la democracia, ¿no? Porque a mayor libertades y ampliación del espacio cívico, claramente mayor democracia. Y cuando el espacio cívico se reduce, es decir, cuando se van reduciendo derechos fundamentales para expresarnos, para reunirnos y para asociarnos, claramente hay un retroceso democrático, ¿no? Entonces, son dos conceptos que están íntimamente ligados y claro, para el ejercicio del periodismo, es fundamental, ¿no? Que tengamos un espacio cívico abierto, plural, ¿no? En donde se puedan garantizar los derechos fundamentales, ¿no? Sobre todo de expresión, de opinión, de reunión, de asociación. Y bueno, las Naciones Unidas viene hablando del término del espacio cívico ya por varios años y lo considera que esa pluralidad y apertura del espacio cívico es necesaria, ¿no? Para que pueda haber desarrollo, paz y, como les decía, democracia. Entonces, cualquier pregunta que tengan sobre el concepto como tal, por favor, la hacen con todo gusto. Intento responder, pero que entiendan eso, ¿no? Que el espacio cívico es un contexto, es un ambiente, es un espacio que se propicia en democracia y que es necesario, ¿no? Para que la democracia pueda ser funcional, ¿no? Y para que todos podamos acceder a la información, participar en diálogo político, pero también, y esto es importantísimo, manifestar disidencia o desacuerdo, ¿no? Entonces, el espacio cívico es esa plaza pública no tangible y no territorial, ¿no? Sino que existe como contexto. Pero entonces aquí paso a lo que es esencial para que ese espacio cívico sea abierto, ¿no? Porque realmente el debate sobre el espacio cívico y sobre todo para el trabajo que ustedes hacen, que es fundamental en toda sociedad, el espacio cívico eh, abierto permite el periodismo libre. Y cuando comienza a cerrarse, ¿no? Cierra también las oportunidades del ejercicio del periodismo. Del ejercicio del periodismo, del ejercicio de la protesta, del ejercicio ciudadano a disentir. O sea, el cierre del espacio cívico, en algunos casos la asfixia del espacio cívico, implica siempre, ¿no? Un retroceso democrático. O sea, y quiero intentar que lo pensemos así, ¿no? Que son conceptos que están totalmente entrelazados, no son conceptos que podamos operar o, o hablar de ellos de manera desligada, ¿no? Ahora, para que el espacio cívico sea lo que nosotros deseamos en un espacio, en una vida democrática, abierto, vibrante, eh, y bueno, donde ustedes como periodistas puedan ejercer su trabajo, hay al menos 3 derechos de una gran gama de derechos, ¿ok? No, estos no son exclusivos, pero hay 3 derechos que son pilares del espacio cívico y que me gustaría discutir y que además, insisto, discutirlo con periodistas siempre me ha parecido muy interesante porque creo que son de las profesiones que más necesitan de este derecho, de estos derechos,
para poder hacer su trabajo. El derecho a la libertad de expresión, el derecho a la libertad de asociación y el derecho de reunión pacífica, ¿no? Ahí me faltó ese adjetivo que es allá hay mucha insistencia en que le coloquemos el adjetivo pacífico a la libertad de reunión. La libertad de expresión está en el corazón del periodismo, porque la libertad de expresión realmente es el derecho a poder comunicarnos libremente, ¿no? De diversas maneras, a través de diferentes medios. La libertad de expresión es un pilar realmente en el centro de la democracia. Uno ve que en los países que comienzan a tener retrocesos democráticos, ese es uno de los derechos que empieza a erosionarse, ¿no? De los muchos derechos que los autoritarismos atacan, el de la libertad de expresión es de los primeros que se ataca. ¿Por qué? Porque cuando se reduce la democracia, cuando queremos reducir la democracia, tenemos que callar las voces críticas y disidentes y por lo tanto ir cerrando el espacio cívico a través de las limitaciones a la libertad de expresión, ¿no? Y por eso sufre tanto, cuando se pierde la democracia, sufre tanto el periodismo independiente, ¿no? Porque cercenar la libertad de expresión, que es, insisto, un derecho muy básico y muy humano, ¿no? Como todos los derechos, o sea, es la posibilidad de comunicarte con libertad. Está muy presente en el manual autoritario que hemos venido viendo en esta región del mundo, tristemente, ¿no? Mucho declive democrático en América Latina. Es de los derechos, de los primeros derechos que se limita, ¿no? Cuando se va perdiendo la democracia. La libertad de expresión, y aquí me voy a meter en temas controversiales, también tiene sus límites, ¿no? Que es el discurso de odio, que no tiene una definición legal, como si tiene la libertad de expresión, que está incluida en tratados, etcétera, pero que cada día hablamos más, ¿no? Y bueno, las Naciones Unidas tienen un plan de acción contra los discursos de odio, y si tienen preguntas sobre el discurso de odio, lo podemos hablar, pero son los límites naturales, ¿no? Al ejercicio de la libertad de expresión. Esto no quiere decir que no podemos ejercer la libertad de expresión. O sea, la libertad de expresión realmente la ejercemos todas las personas. Ustedes como periodistas probablemente más que nadie. Pero hay que evitar, ¿no? Y en muchas partes está regulado el discurso de odio, o sea, el uso de la libertad de expresión para la realización del discurso de odio. El discurso de odio es como el límite, ¿no? de esa libertad de expresión. La libertad de asociación es un segundo derecho que es muy importante en el espacio cívico, ¿no? Que pues también está como muy explicado el mismo derecho, ¿no? Que es la posibilidad de organizarse, de interactuar para promover causas comunes, para defender cosas de forma colectiva. No sé si ustedes tienen en Guatemala un gremio periodístico, casi todos los países tienen. Toda la actividad sindical, por ejemplo, entra, ¿no? En la libertad de asociación, pero los grupos estudiantiles, los grupos políticos, los partidos políticos, ¿no? Existen justamente por este derecho. Las asociaciones de vecinos, ¿no? O sea, libertad de asociación es algo también bastante común en cualquier sociedad, porque es el derecho que nos garantiza poder organizarnos colectivamente para defender o para promover causas en común, ¿no? Entonces es un derecho colectivo, bueno, individual y colectivo, pero muy básico en el espacio cívico. O sea, para que nosotros podamos expresarnos, para que podamos organizarnos, tenemos que tener derecho asociado, ¿no? Y las restricciones a ese derecho las imponen, ¿no? Los países con sus respectivas leyes, pero en general, obviamente hay leyes en contra de la asociación para delinquir. Bueno, sí, obviamente es un derecho que
no permite, ¿no?, que la asociación tenga como objetivo una ilegalidad, pero en general es un derecho que protege básicamente todas las agrupaciones que vemos en una comunidad o en una sociedad. Y que, insisto, yo me imagino que ustedes tienen un colegio de periodistas en Guatemala, pero desde el colegio de periodistas hasta el partido político, hasta el sindicato más fuerte que tengan ustedes en el país, existe, ¿no? O está protegido justamente por la libertad de asociación. Y un tercer derecho que es muy importante para la protección o para mantener un espacio cívico vivo es la libertad de reunión, ¿no? Y algunos dicen, bueno, es la libertad, es el derecho a la protesta. Eh, lo pueden, sí, o sea, la libertad de la reunión pacífica implica el derecho a poder protestar, pero es más amplio que eso. O sea, hay diferentes manifestaciones de cómo nos reunimos, ¿no? La protesta tal vez es la forma eh, más conocida o más utilizada por la ciudadanía para expresar su derecho, para disfrutar de su derecho a la reunión pacífica. Algunos le llaman, en algunos países está regulado o está expresado en la ley como la libertad de asamblea. En realidad ese es el mismo concepto, pero es la posibilidad protegida por el derecho a celebrar reuniones, huelgas, concentraciones, protestas, manifestaciones, ya sean hoy en día en el mundo virtual o en el mundo no virtual. Esta reunión de hoy, esta capacitación, es posible por que hay un derecho que nos protege para poder hablar hoy sobre estos temas, ¿no? Que es la libertad de reunirnos, discutir, hablar sobre este tema, hacernos preguntas, interactuar, ¿no? Entonces, estos tres derechos son los derechos pilares del espacio cívico. Y creo que pues, definitivamente para ustedes como periodistas, el mantener un espacio cívico vivo, abierto y plural es fundamental, porque sobre todo a nivel de libertad de expresión, creo que es el derecho que está en el corazón del ejercicio periodístico, ¿no? Y, insisto, es de los primeros derechos que comienzan a limitarse y a cercenarse cuando un país vive deterioro democrático. Y bueno, creo que en Guatemala, y de eso vamos a hablar un poquito más adelante, este, ha sido víctima, ¿no?, de cómo este derecho se ve limitado y atacado, ¿no?, a través de procesos de criminalización, etcétera. Entonces, si alguien tiene preguntas, me van avisando, porque no les puedo ver. Igual luego vamos a tener una sesión para preguntas y respuestas, pero espero que hasta acá la parte conceptual haya sido más o menos clara, pero creo que hay mucho de qué hablar sobre estos tres derechos como tal. Y yo quería hablar de Centroamérica, obviamente voy a hablar de Guatemala, porque me parecía importante poner a Guatemala en el contexto subregional, ¿no? O sea, no Guatemala de forma aislada. Además, yo soy sudamericana eh, y a mí, o sea, en Sudamérica, soy de Venezuela originalmente, también soy ciudadana mexicana, pero soy de Venezuela. Y o sea, cuando a ti te decían, bueno, de Caracas a Bogotá vas a ir por bus, era impensable. Esto es antes de la crisis de migración forzada venezolana, ¿no? Porque es tan lejos, o sea, es tan lejos que, o sea, ir a Chile, son de Caracas a Chile, cuando había vuelos directos, son 7, 8 horas. Eso es lo mismo que es de Caracas a Madrid, ¿no?, en un vuelo. Pero a mí siempre me ha llamado la atención de Centroamérica como subregión, su nivel de conectividad. Ustedes toman un bus y en 5 horas están en San Salvador. Comparten un sistema de fronteras abiertas,
¿no? Si se quiere, con el CA4, tienen un sistema de integración subregional que les permite incluso moverse entre varios países, ¿no? Sin necesidad de visas, etcétera, que es diferente a otras regiones. O sea, Centroamérica tiene una conexión diferente a otras subregiones de la región. Esto lo digo desde afuera, ¿no? Siendo no centroamericana, y por eso me parece que lo que pasa en un país puede tener mucho impacto en lo que pasa en los otros, ¿no? Y quería entonces poner el caso guatemalteco en contexto. Y tristemente empiezo en Nicaragua, y digo tristemente porque cuando hablamos de espacio cívico, yo creo que pocos países, siendo muy honestos, viven el nivel de cierre, de clausura del espacio cívico como Nicaragua, ¿no? Es un país de presos políticos, ¿no? Esas cosas que no tenían, que se suponía que habíamos dejado en el pasado, en América Latina, cuando se acabaron las dictaduras del Cono Sur, cuando se acabaron las guerras civiles, bueno, con algunas excepciones, ¿no? Porque en Cuba han habido presos políticos por décadas. Nicaragua nuevamente viene a ser este país en donde la prisión política es común. Liberaron a 222, a quienes les quitaron arbitrariamente su nacionalidad, pero luego llegó una nueva ola represiva y hasta octubre estamos hablando más o menos de 81 presos políticos. El tema de clausurar organizaciones no gubernamentales es algo que en Nicaragua desafía cualquier, la verdad es que escenario previsto, ¿no? Y esto es obviamente un ataque directo contra la libertad de asociación de la que hablaba anteriormente. Estamos hablando de 3.500 organizaciones a quienes el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo le quitaron la personalidad jurídica y por lo tanto dejaron legalmente de existir. Universidades, ONG, pequeñas, grandes, grupos comunitarios, la Cruz Roja Internacional, las monjitas de la caridad del grupo de la Madre Teresa de Calcuta. En Nicaragua están ilegalizados los Boy Scouts. O sea, es un nivel de asfixia del espacio cívico pocas veces visto, ¿no? Y obviamente la libertad de expresión ha sido también atacada severamente con el cierre de al menos 57 medios de comunicación en los últimos años. Una ley de agentes extranjeros que se pasó en el 2020 que básicamente le impide a la prensa independiente existir, le impide a las ONG existir, recibir financiamiento externo, ¿no? Así las asfixia. Entonces, el caso nicaragüense es un caso verdaderamente extremo, ¿no? Y es un lugar donde hay un periodista detenido arbitrariamente, ¿no? Víctor Ticay, detenido por, si no me equivoco, creo que lo detuvieron porque estaba grabando una procesión religiosa hace un año o algo en una Semana Santa y estaban prohibidas las profesiones religiosas porque también pues tiene el gobierno tiene una guerra abierta contra la iglesia y, católica especialmente. Y bueno, desde entonces Víctor Ticay está detenido arbitrariamente, entonces también hay un proceso de criminalización contra periodistas. Mis colegas nicaragüenses siempre me dicen, el espacio cívico en Nicaragua está asfixiado pero no muerto. Y me parece importante rescatar eso, porque dentro de Nicaragua, con muchísima dificultad, es cierto que hay focos de resistencia, ¿verdad? Comunidades indígenas en la costa caribe y afrodescendientes luchando contra colonos, luchando contra imposiciones que hace el gobierno, gente todavía enviando información desde dentro para que afuera se pueda publicar. O sea, es cierto que hay en clandestinidad también, ¿no? Resistencia, pero el espacio cívico es justamente público,
¿no? Entonces, sí hay que decir que está muy, muy asfixiado. Paso a dos países que también me imagino para ustedes son bastante eh, conocidos o me imagino visitados, etcétera, ¿no? Y que en estos momentos, pues, también presentan, ¿no? Retrocesos importantes en cuanto a las limitaciones a su espacio cívico. Eh, el Salvador es un, eh, un fenómeno político digno también de caso de estudio, sobre todo desde la llegada de Nayib Bukele al poder. El presidente Bukele, como probablemente ustedes saben muy bien, es considerado el presidente más popular del mundo, ¿no? Acaba de ser reelegido con, según él, más de 85%. Yo creo que no podremos, o sea, con la cantidad de recursos narrativos que cuenta el Estado y con el control efectivo del poder electoral, es difícil, ¿no? Conocer con total transparencia la cifra exacta o el porcentaje exacto de los votos que le otorgó la reelección, por cierto, inconstitucional, porque hasta la llegada de Bukele, la constitución siempre había sido interpretada por los jueces como una constitución que no permitía, ¿no? La reelección inmediata. Sin embargo, pues el poder judicial está cooptado por el Ejecutivo en El Salvador, se pudo reelegir, pero independientemente si son 80, si fue por 80%, si fue por 85%, es innegable que Nayib Bukele es hoy en día uno de los líderes más populares del mundo. O sea, no podemos poner en cuestionamiento su popularidad, más allá de que sí podemos cuestionar la veracidad de ciertas cifras, ¿no? Ahora, también como ustedes saben, hace 2 años Nayib Bukele decretó un estado de excepción que se mantiene hasta ahora porque se renueva cada tantos meses, porque también el Estado tiene el control del Parlamento, del Congreso, y bueno, lo que tendría que haber sido un régimen de excepción, la palabra es bastante clara y todos sabemos qué significa una excepción, se convirtió en un régimen permanente, ¿no? Ya tienen 2 años. Y la idea del régimen de excepción fue luchar abiertamente contra las pandillas, levantar ciertas garantías constitucionales, incluyendo, ¿no?, muchas que tienen que ver con el debido proceso, lo que ha llevado a que el país viva un modelo de seguridad basado en detenciones masivas, básicamente, ¿no? Y que puso de cabeza el principio de presunción de inocencia, que es que usted es inocente hasta que se demuestre que es culpable. Bueno, en El Salvador, un tatahuaje, estar en la calle en un lugar equivocado, que el vecino policía te odie, cualquier cosa puede hacer básicamente que ya seas culpable y seas detenido sin juicio o en juicios sumarios, etc. Entonces, ¿qué pasó? Que los medios de comunicación y los defensores de derechos humanos comenzaron, obviamente, a criticar ese modelo de seguridad. Y allí empieza entonces también la narrativa, que creo que está muy instalada, de Bukele, de que cualquier crítico de ese régimen de excepción, de ese modelo de seguridad, es un defensor de delincuentes, o es un defensor de las pandillas, o es un defensor de las maras, ¿no? Y esto incluye a los medios de comunicación. La Asociación de Periodistas, ¿no?, APES del Salvador, reportó al menos 147 agresiones contra la prensa en el 2022. Y esto va desde acoso digital, declaraciones contra periodistas que son estigmatizantes, hasta acceso a la opinión, a la información pública, que ha sido un retroceso tremendo en El Salvador. El Salvador tuvo por muchos años un instituto de acceso a la información pública que, con todos sus defectos, era de los más aplaudidos en América Latina. Se podía
solicitar información, etcétera. Bueno, todas esas cosas han retrocedido, pero el ataque contra los medios independientes ha sido muy brutal porque viene desde la figura presidencial hasta abajo, ¿no? Y bueno, estoy segura que todos están familiarizados con el Faro, ¿no? Que es un medio digital que pues, tiene muchos años y que hace un año más o menos anunció, es un medio salvadoreño, que trasladaba toda su eh, organización administrativa a Costa Rica. Entonces, administrativamente el Faro ahora opera desde Costa Rica. Y esto es una clara indicación de que se vieron muy asfixiados para poder ejercer su trabajo. Y ojo, ¿no? Una manera de cerrar el espacio cívico sin necesidad de agarrar de poner a los periodistas en la cárcel es asfixiarles fiscalmente, ¿no? Y esto lo hacen en varios países y lo hemos visto. Ahora, Cristosale, que es una de las principales organizaciones de derechos humanos, es atacada constantemente por el presidente y las organizaciones internacionales somos bastante atacadas por el presidente Bukele. Otro día les puedo contar de la vez que yo, que soy defensora de derechos humanos, que apenas tiene ciertos seguidores en Twitter, me atacó una vez Nayib Bukele hace 2 años, el que tiene 5 millones de seguidores, se imaginarán lo que fue esa semana, porque pusimos un comunicado alertando que el Estado, el régimen de excepción, tenía, ¿no? Graves falencias jurídicas, porque contemplaba la eliminación de garantías fundamentales de debido proceso. Y bueno, me imagino que muchos de ustedes han vivido ataques digitales. Recuerdo que en algún momento dejé de contar la cantidad de mensajes de odio que me llegaron en redes, pero eran algo así como 2.800 mensajes después de ese ataque de Nayib Bukele. Entonces también tiene una gran campaña contra el periodismo internacional y contra las organizaciones de derechos humanos internacionales. Entonces poner cualquier cosa en las redes sobre Bukele siempre trae de vuelta ese acoso digital una vez que ha sido señalado por él. Y para los periodistas es pues un acoso también muy asfixiante, ¿no? Honduras es un país que se ha venido polarizando en los últimos años, como ustedes bien saben. Los medios independientes como Contracorriente u otros han estado señalando, ¿no? Que los retrocesos del espacio cívico son menos alarmantes si se comparan con El Salvador y con Nicaragua, en donde hay mucha información y además Bukele es un comunicador. Ortega o Murillo son represores directos y durísimos. En Honduras la represión tiene otras formas, pero también hay mucho acoso, ¿no? De autoridades contra los periodismos, hostigamientos. Pero una cosa de la que desgraciadamente Honduras tiene un triste récord es el asesinato de defensores, principalmente de líderes comunitarios y de defensores ambientales, ¿no? Cuando uno mira los lugares en América Latina donde hay asesinatos de defensores, de ambientalistas, de líderes comunitarios y sociales, tenemos a Colombia, que es el país con el mayor número de asesinatos de líderes sociales y ambientalistas, México y Honduras, ¿no? Son 3 países en donde el asesinato, ¿no? De líderes ambientales, líderes sociales y comunitarios es desgraciadamente común, ¿no? Con mucha impunidad. Hay un mecanismo para protección de periodistas, defensores de derechos humanos, pero pues un mecanismo que claramente no protege, ¿no? Entonces, eso también termina afectando directamente al espacio cívico, ¿no? Porque limita la libertad de expresión de los líderes, las lideresas sociales,
la libertad de reunión pacífica, porque algunos han muerto en contextos de protesta, y la libertad de asociación, ¿no? Porque se desmembran muchas de esos grupos comunitarios, etcétera, cuando ocurren estos asesinatos. Entonces, sí hay preocupaciones, pero creo que el caso hondureño pasa más desapercibido por lo, ¿no? Porque el modelo de Bukele o el asfixia en Nicaragua tienden a ser verdaderamente mediáticos, ¿no? Comparado con lo que sucede en Honduras. Y bueno, aquí llego al caso guatemalteco, que es un caso bastante complicado porque el cierre del espacio cívico en Guatemala, que como casi en todos los países ha sido algo gradual, tiene un aspecto que me parece muy fundamental destacar, y es que hay un uso exacerbado de la judicialización, de la criminalización como herramienta represiva, ¿no? Para cerrar el espacio cívico. O sea, hay una ley de organizaciones no gubernamentales que ¿no? Ha sido muy criticada, que se impugnó, etcétera, pero que está vigente. Pero ustedes que son periodistas saben perfectamente que el acoso y la criminalización es constante en Guatemala, ¿no? En Guatemala, el uso del sistema de justicia para acallar voces críticas, ya sean periodistas, defensores de derechos humanos, operadores de justicia independiente, tiene, para mí es, la criminalización en Guatemala es un ejercicio represivo ejemplarizante, ¿no? O sea, la cantidad de causas penales abiertas contra los operadores de justicia y contra periodistas es algo que tiene un fin y un objetivo muy claro, que es mostrarle al resto que te puede pasar a ti también, ¿no? Y al igual que en Nicaragua, y en esto está a nivel de Nicaragua, Guatemala tiene un periodista no solo preso, es un caso muy famoso, el caso de José Rubén Zamora, sino además sentenciado, que esto tampoco es tan común. Hasta donde yo sé, Víctor Ticay no ha sido sentenciado en Nicaragua, tendría que revisar, pero no he escuchado que haya ido a juicio. O sea, la detención de periodistas en otros países existe. En este momento está un periodista preso desde hace como 3 días en Venezuela. O sea, obviamente no es exclusiva de Guatemala, pero sí hay que decir, ¿no? O sea, el hecho de que a Zamora lo hayan sentenciado, que su medio de comunicación haya tenido que ser cerrado, que Guatemala tenga periodistas en el exilio. Acá en Washington hay varios, he conocido periodistas guatemaltecos en el exilio en México, etcétera, por causas penales abiertas, muestra claramente que la criminalización, es decir, el uso del sistema de justicia para cerrar o para limitar el trabajo periodístico, para limitar el derecho a la libertad de expresión, es represivo y ejemplarizante, ¿no? O sea, y además repetitivo. Y yo creo que sigue siendo, y creo que seguirá siendo, un tema bastante complicado en Guatemala, porque a pesar de que es un país que tiene un cambio de gobierno a través de un proceso electoral que sorprendió al mundo, ¿no? Porque las expectativas sobre ese proceso electoral eran muy diferentes. Se esperaba continuismo, ¿no? Del cierre del espacio cívico y de la cooptación del poder ejecutivo por élites de poder no democráticas.
todavía el sistema de justicia sigue siendo controlado por estos actores no democráticos que utilizan la judicialización excesiva, ¿no? Para limitar la libertad de expresión, para acallar disidencia, para castigar a los operadores, a las y los operadores de justicia independientes que sí hacen su trabajo basado en el Estado de Derecho, o para callar a enemigos políticos. Entonces, me parece que hay y va a seguir habiendo un problema, ¿no? De cierre del espacio cívico, o al menos de continuación de criminalización, si no hay un cambio en el sistema de justicia, ¿no? Si uno piensa en las tres ramas clásicas del ejercicio del poder público, el poder ejecutivo, el poder judicial y el poder legislativo, el poder judicial es muy importante. Se supone que es el poder que hace el contrapeso, ¿no? Para que el poder ejecutivo no se extralimite. Pero cuando ese poder está cooptado por actores antidemocráticos y es utilizado, ¿no?, para criminalizar y enviar castigos, mensajes de castigos ejemplificantes al resto, el espacio cívico sufre y también constituye una asfixia de ese espacio. Entonces, siempre, ¿no? Cuando consigo, lamentablemente, ¿no?, muchos guatemaltecos en el exilio, expreso siempre la solidaridad, porque estas personas están en el exilio justamente por haber hecho un trabajo a favor de los derechos humanos o de la libertad de expresión, o a favor de la rendición de cuentas, de la lucha anticorrupción y de la defensa de la justicia independiente. Y creo que es algo que la comunidad internacional tiene la mirada puesta sobre esto, porque si se lograra, ¿no?, cambiar el actual status quo del sistema judicial en Guatemala, creo que el país podría avanzar mucho más hacia el proceso de redemocratización, ¿no?, que sí pareciera ser un objetivo del actual poder ejecutivo. Entonces, es bastante compleja la situación, pero yo creo que estoy segura de que esa es una discusión que ustedes como periodistas tienen, y también me gustaría mucho escuchar sus opiniones sobre eso, porque esa lucha de poderes en Guatemala creo que sigue, ¿no?, existiendo, y como les digo, hay un interés grande de parte de la comunidad internacional de que Guatemala pueda tener un sistema de justicia independiente, apegado a estándares internacionales de independencia judicial, para que pueda haber ese proceso de redemocratización al que tanto aspiran ustedes, pero también aspira la comunidad internacional que ha apoyado, ¿no?, que apoyó que las y los guatemaltecos pudiesen ejercer su derecho al voto y defender los resultados electorales. Entonces, sé que varios de ustedes, porque les he leído, escriben sobre estos temas, trabajan sobre estos temas. Me parece que sigue siendo un tema fundamental para el rescate del espacio cívico guatemalteco. Enfocarse en que pueda haber un sistema de justicia independiente, a su vez, conllevaría a poder evitar que se limite la libertad de expresión, la libertad de asociación
la libertad de reunión pacífica y abrir, ¿no? La posibilidad a mucha mayor, no solo libertades, ¿no? Sino fortalecimiento de la democracia como tal. Preocupa muchísimo todavía la situación de José Rubén Zamora a nivel internacional. Es uno de los casos tal vez a los que más nos referimos fuera de Guatemala, cuando hablamos de la criminalización del trabajo periodístico, es de los casos más conocidos. Creo que eso ustedes lo saben. Y como les digo, no son muchos los casos en América Latina de periodistas sentenciados. En eso, desgraciadamente, Guatemala sobresale. Los periodistas tienen riesgos diversos en otros países. México, por ejemplo, ustedes saben bien, es de los países más peligrosos para ejercer el periodismo, porque el asesinato de periodistas es una amenaza real. Artículo 19 tiene unas cifras que son gravísimas. Desde el 2000 hasta acá, al menos 163 asesinatos de periodistas en México en función de su trabajo. Pero el caso guatemalteco resalta por el uso indebido del sistema de justicia para limitar la libertad de expresión, el periodismo y el trabajo de operadores de justicia independiente. Y creo que es un reto que se mantiene y que espero, ¿no? Pueda superarse para que Guatemala se enrumbe hacia ese proceso de redemocratización que es tan necesario para la sociedad guatemalteca. Muchísimas gracias a Carolina Jiménez Sandoval, presidenta de WOLA, por habernos acompañado esta mañana, y muchísimas gracias a ustedes, colegas, por su participación en el CAP sobre democracia en Guatemala.